ir ubicando toda esta proporción de información. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ir agregando en estos casos? Número 1, les pide como ejercicio que hagan 5 preguntas, 5 ejemplos de preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas, vayan abriendo su cámara, por favor. Estas preguntas abiertas, pues obviamente tienen proporción relacionándolas con una cuestión en donde las personas puedan dar su opinión. Si una persona puede emitir su opinión, obviamente esto entra esto entra dentro de una investigación, dentro de un trabajo, esto entra dentro de esta parte, entra en esta proporción de las preguntas abiertas. Cuando tú le haces a la persona una pregunta en donde, en donde tiene que ver con emitir una opinión, si la persona puede emitir abiertamente lo que piensa, pues prácticamente esa es una pregunta abierta. Una pregunta abierta más o menos sería algo relacionado cuando estás preguntando, ¿cuáles son las tradiciones que le gustan de México? O sea, ¿qué es lo que le gusta o cuáles son las tradiciones que le gustan aquí en México? Y entonces cuando la persona ya te está emitiendo, pueden abrir sus cámaras, por favor. Cuando la persona ya te está emitiendo, obviamente, te está dando información y te está diciendo, bueno, es que me gusta esta tradición, me agrada esto por esto, y te empieza a decir por la comida, los usos y costumbres, y te empieza a agregar esta situación de información, obviamente es una pregunta abierta. Pregunta opción múltiple entra dentro de unas preguntas semicerradas. ¿Esto a qué se refiere? Lo que pasa es que las preguntas que son un poquito, que están relacionadas propiamente a una opción múltiple, pues habla propiamente de esta parte de que tú le vas a dar opciones a la persona, a la hora de ir trabajando. Ajá, entonces es que... Ok, habla de opciones a la hora de trabajar, o sea, tratas como de hacer semicerrada la pregunta hasta cierto punto, ¿vale? Entonces es a lo que se trata de referir. Ahora, la otra cuestión en donde te dice 5 ejemplos de pregunta cerrada. ¿Qué es lo que sucede con la pregunta cerrada? La pregunta cerrada solamente es para hacer un mapeo, un sondeo, una exploración que no tiene que ver con algo tan a fondo, que puede ser, por ejemplo, cuando quieres decir, por ejemplo, la pregunta cerrada es, ¿usted utiliza métodos anticonceptivos? ¿Sí o no? Cuando tú le das la opción de sí o no a la persona, obviamente pues tú ya estás trabajando ahí una pregunta cerrada. Ajá, entonces al ya trabajar propiamente con una pregunta cerrada, ya no le estás dando opción a la otra persona a que te diga un poco más. Posiblemente la siguiente pregunta que quedaría ahí sería, ¿cuáles son estos métodos anticonceptivos que usted está usando, no? O sea, eso lo puedo tener súper claro, pero hablando ya en términos de preguntas cerradas, es como, por ejemplo, en los exámenes se te hacen preguntas de di falso o verdadero. Di sí o no a lo siguiente. ¿Correcto o incorrecto? ¿Ventaja o desventaja? O sea, cuando cierras propiamente las preguntas a un sí o un no, a una pregunta positiva o negativa o un tal vez, estamos hablando ya de una pregunta cerrada. Y las preguntas cerradas pues tienen esta cualidad de que solamente son exploratorias. O sea, son preguntas que tú solamente estás haciendo para hacer rapidísimo un chequeo de lo que pudiera haber en esa comunidad, de lo que pudiera haber en ese lugar que estás estudiando, ¿vale? Ahora, dice adelante, fíjense cómo habla esta parte, dice, menciona en qué consisten los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. ¿A qué me refiero con estos dos enfoques? Lo que pasa, chicas y chicos, es que la investigación o la metodología de la investigación
también está en función de lo que trabajamos o de cómo se lleva a cabo este trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, propiamente cuando hablamos de la investigación cualitativa y cuantitativa, voy a hacer rapidísimo pues obviamente una comparación para que ustedes puedan distinguir cuáles son las proporciones que nos van a ayudar a definir estos dos tipos de investigaciones. La investigación cualitativa tiene, y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa es muy descriptiva. O sea, habla mucho, o sea, describe el fenómeno. Describe el fenómeno que estoy estudiando. Solamente, ¿sabes qué es lo que sucede aquí? Que este fenómeno que se da o esta situación que yo estoy describiendo solamente me ayuda o me proporciona información en cuanto a características del fenómeno. Aquí, en esta situación, déjenme, en cuanto a esta situación, yo no puedo llegar y hacer obviamente, o sea, yo llego y hago el estudio. Cuando llego, abran sus cámaras, por favor, Yamile. Ok, cuando yo llego a hacer este tipo de investigaciones que se están dando aquí, estas investigaciones solamente están basadas en una cuestión de preguntas, en una cuestión de observación, de qué es lo que capta propiamente tus sistemas o tus sentidos. Es una situación organoléptica también. ¿Qué es una característica, una propiedad organoléptica? Es lo que tu cuerpo, lo que tu visión, lo que prácticamente el olor, la descripción del olor, el sabor, los colores, o sea, toda esta descripción que se llega a dar, esto no se cuantifica como tal. O sea, no existe como tal, chicas y chicos, un parámetro que me pueda ayudar a decir, ay, tiene un sabor o una descripción de sabor de niveles de amargo, niveles de dulce. O sea, no existe como tal una cuantificación tan directa para poder definir esta área. Aquí estos estudios se hacen mucho, pero en esta parte en donde trabajamos con algunas entidades federativas, cuando se trabaja con usos y costumbres de algún lugar, cuando estás observando, por ejemplo, un fenómeno de algún comportamiento, de alguna situación. Ahorita voy a redundar más ahí. Entonces, la investigación cualitativa es de cualidad, de descripción, pero no mide como tal. O sea, no hay una medida o un parámetro que te pueda arrojar un estadístico para que me entiendas. Entonces, en la investigación cuantitativa sí lo hay. Aquí en la cuantitativa se cuantifica. O sea, sí hay una descripción, pero esta descripción está sustentada obviamente en en este caso, en un estadístico, en una serie de valores propiamente numéricos, ¿vale? O sea, aquí hay una serie de valores numéricos. Entonces, de este lado solamente me enfoco en la cualidad. O sea, si yo tengo aquí un cráneo de calavera y nos ponemos a describir, es que tiene filigrana, es que tiene amarillo en la parte frontal, es que en la cuenca ocular tiene un adorno naranja. Los colores representan algo. Es que el mentón tiene una flor, es que de los costados tiene también adornos alusivos y este cráneo me representa tal o cual situación. Si yo estoy hablando en esos términos, esto yo lo apego a una cuestión cualitativa.
Pero si yo digo, a ver, pónganse a contar la cantidad de papelitos que se utilizaron para darle el adorno a este cráneo, si vamos a cuantificar, entonces ya estamos hablando de una investigación cuantitativa, porque yo quiero saber cuántos papeles se utilizaron aquí. ¿Sí se entiende? Mientras que del otro lado, yo le estoy dando el análisis por colores, por colorimetría. De este lado yo estoy cuantificando, ¿vale? Entonces, es a lo que se refieren los dos enfoques de investigación, ¿vale? La investigación está dividida en esos dos enfoques. Esto lo hace mucho el área de sociales, el área de psicología, el área de antropología, los arqueólogos, porque obviamente ellos describen algunos fenómenos que se dan en algunas civilizaciones, en algunas etnias, por ejemplo. O sea, cuando estamos hablando de una investigación de cualidad, por ejemplo, las personas que damos clase, que somos docentes en algún área del conocimiento, nos volvemos cualitativos. Y les voy a decir por qué. Porque describimos nuestros grupos de trabajo. O sea, nosotros definimos, por ejemplo, este grupo es kinestésico, por ejemplo, ¿no? Este grupo entiende haciendo las cosas. Este grupo es auditivo porque los alumnos aprenden escuchándome. O este grupo es visual. Estos alumnos aprenden cuando yo escribo, cuando yo dibujo o plasmo en una imagen la información. Si ustedes se dan cuenta, chicas y chicos, bueno, al menos su servidora o la mayoría de los docentes damos clase en función de estos tres grupos de trabajo. Si nuestros alumnos y alumnas, ellos son kinestésicos, ahí hago prácticas de laboratorio. Si los alumnos son auditivos, yo me pongo a explicar, me traslado en el escenario, les hablo de una anécdota, les agrego más información, ese es auditivo. Si yo les escribo como ahorita en el pizarrón, les pongo las características de cada uno de los tipos de investigación, el alumno que es visual ya la pescó aquí, ya entendió todo el contexto de mi tema. ¿Vale, chicos y chicas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los maestros también nos tenemos que mover en esa vía, nos tenemos que mover en esa parte a la hora de dar clase. Por ejemplo, hay una parte que viene, voy a ir borrando, chicos, traten de hacerle captura o de tomar nota, por favor, porque acuérdense que son los apuntes, entonces traten de hacerle captura o de tomar nota, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sigue propiamente? Cuando les hablan, por ejemplo, en las siguientes... Ay, mi unicornio ya se quiere caer. Ok. Cuando nos hablan, por ejemplo, ustedes tienen método de investigación, que es algo que viene en las siguientes preguntas. Mira, por eso les decía yo a ustedes que el cuadernillo ahora viene como más teórico. Miren, chéquense aquí, vean. Tenemos aquí donde dice, define los siguientes métodos de investigación: etnográfico, dialéctico, hipotético deductivo y hermenéutico. Ajá, entonces, cada uno de ellos lo voy a describir ahorita y nos vamos a enfocar en eso también, ¿vale? Ahora, fíjense cómo es este asunto. Este es el método de investigación. Métodos de investigación. Ok, método de investigación. Vamos a empezar con el dialéctico. ¿Qué es eso? Dialéctico. Esto significa diálogos, dialectos, que tiene que ver con una cuestión, una connotación griega, y entonces te dice el método dialéctico. ¿Qué sucede con este método? Habla de un diálogo, de una interlocución. ¿Qué es esto? Esto no solamente es investigar hablando, no, es encontrar también una cuestión de una
contrariedad. ¿Vale? O sea, vamos a encontrar dentro de este estudio dialéctico, vamos a encontrar una discusión. O sea, ¿qué es lo que te dice el método dialéctico? Que se fue utilizando primero por Platón, por esas áreas primero, en donde se entablaba una comunicación y dentro de esa comunicación, si había una discusión o un debate, para que me entiendan, se generaban más conocimientos. Ajá, entonces, esto del dialéctico, o sea, se hacía una contradicción, o sea, se trataba como de establecer un diálogo entre personas que opinaran diferente para propiamente tratar de interpretar o entender esa diferencia precisamente. O sea, ¿por qué o por qué termino a lo mejor molesto o molesta si lo que yo pudiera hacer a lo mejor es esta parte, ¿no? De tratar de entender por qué la otra persona sostiene esta teoría. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde yo, pues les doy este ejemplo, ¿no? O sea, era como una lucha de opiniones, una descripción de contradicciones. Ajá, esto tiene un origen en Grecia, obviamente, porque era lo que les decía. Ahora, la parte de la dialéctica o del método dialéctico tiene unas tríadas. ¿A qué me refiero con la tríada dialéctica? Les van a mencionar mucho esta parte de la tríada dialéctica, que es una forma en la que también se estudia, donde se habla de la síntesis, se habla de la síntesis, se habla de la tesis y se habla de la antitesis. Síntesis es cuando obviamente ya desmenuzaste algo que está todo desmenuzado, se toman esas partes y se une en una proporción. Eso es a lo que se llama de una síntesis. Entonces ya tomaste de varios rubros y se unen en una opinión o que llegas a una conclusión, ¿no? En donde ambas personas o ambos pensamientos que se contrarrestan, pues aportan algo. La tesis y la antítesis obviamente ya tienen que ver, pues obviamente ya tiene que ver con la contrastación, y la parte de la tesis ya tiene que ver con, obviamente, hacer un reporte, hacer algo ya más elaborado, plasmado, algo ya tangible. Entonces, ¿dudas con respecto al método dialéctico? No, ninguna, todo bien entendido. Habla de que en estos estudios, ¿saben quiénes los hacían más como sociólogos? Porque trataban de ver más o menos que todos los fenómenos sociales y todo estaba en constante movimiento. Y obviamente, pues hablaban mucho de esta parte de la contrastación, o sea, en lugar de tratar de aplastar a la oposición, a lo que se llegaba era a un como diálogo, ¿vale? Para obviamente dar sus puntos de vista a cada uno. ¿Puedo borrar esta parte o lo coloco abajo el siguiente método de investigación, que es el hermenéutico o la hermenéutica? La investigación hermenéutica tiene el nombre por el dios Hermes, que era un mensajero. Esto de la hermenéutica se refiere propiamente a la interpretación de textos, por ejemplo, de textos antiguos, o a lo mejor, por ejemplo, cuando, por ejemplo, te están hablando de la Biblia y de todo eso, te están dando una interpretación. Cuando se da esto propiamente es una interpretación, se habla propiamente de una serie de informaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que inicia con esta parte del método hermenéutico? Empieza primero con la comprensión. Empieza con la comprensión de lo que vas a definir, la comprensión propiamente del fenómeno, ¿vale? Empieza con la comprensión. Después empezamos con la explicación.
Seguimos con la explicación. Se explica cómo se da este fenómeno, se explica cómo pues empieza a dar, pues ¿cómo les diré? Como que se empieza a dar la interpretación del hecho, obviamente. Primero se comprende, después se explica y ya después llegamos a la interpretación. Ajá. Estos estudios hermenéuticos se dan mucho, por ejemplo, cuando estás estudiando civilizaciones o cuando estás estudiando libros muy antiguos o libros de algunas comunidades de otros países, o también cuando estás traduciendo, también le tienes que dar un contexto. Tienes que ver como el contexto en los estudios hermenéuticos. O sea, que tú ya no tienes viva a lo mejor a la persona que escribió el libro. A lo mejor solamente dejaron plasmados documentos. Entonces, con esos documentos, tú tienes que hacer una situación pues más enriquecida a la hora de interpretar, pero tienes que conocer a la persona para que puedas interpretar qué trató de dar a entender en su libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues propiamente es a lo que se refiere con estas partes de la hermenéutica. Ahora, ¿qué sigue? Sigue otro método que se llama hipotético deductivo. ¿Qué es lo que sucede con el hipotético deductivo? El hipotético habla de formar hipótesis. Hipótesis que se pueden refutar y que pues, se pueden obviamente plasmar o trabajar de alguna forma. Aquí lo voy a poner. Hipotético deductivo. Ay. Sí se entiende, ¿verdad? Deductivo. Bueno, es que esta es la D, deductivo. Hipotético deductivo. ¿De qué se trata esto? Se trata de formular una hipótesis sobre alguna cuestión. O sea, primero tienes que tener un problema, después se genera una hipótesis. Una hipótesis es una predicción, o sea, de cómo se puede resolver el problema. Hipótesis. Y después hay una deducción. Esto puede venir con una sugerencia de esta situación, como cómo sugieres que se solucione el problema. Ajá, o cómo aportas, cómo deduces que este problema se generó o cuestiones así. Es a lo que se refiere, ¿no? Esto también tiene que ver con una cuestión en donde, pues obviamente las interpretaciones, bueno, aquí no van del todo las interpretaciones, pero habla de mucho de construir hipótesis. Habla de que no solamente con la observación se tiene que trabajar, sino que tú también puedes empezar a intuir o a predecir cómo se han estado dando estos hechos. ¿Vale? Y entonces es a lo que se refiere prácticamente. El representante fue Galileo, pero sigue todavía otro precursor que se apellida Popper. Ajá, así. Popper. Estos son algunos de los representantes, bueno, el representante de este método de investigación, que es el método hipotético deductivo, ¿vale? Voy a borrar en la parte de abajo porque me falta otro método que tiene que hablar también de aquí, que viene siendo el método etnográfico. Este método está muy interesante. Este método etnográfico lo formularon precisamente antropólogos. Ajá, el método etnográfico, ¿vale? El método etnográfico lo formulan antropólogos precisamente porque de lo que se trata etno tiene que ver con un grupo, gráfico, descripción, o sea, propiamente habla de describir un grupo étnico, una comunidad, describir una tradición, o sea, obviamente formado en un contexto social. Ajá, entonces,
¿Qué es a lo que se refiere con esta parte del método etnográfico? El método etnográfico es muy cualitativo porque habla mucho de describir, te describe toda la situación. Incluso esto lo hacen mucho los antropólogos cuando están estudiando áreas. Cuando están estudiando etnias, se meten a las etnias y tratan de observar cuál es tu impacto o cuáles son las preguntas proyectivas que tú le puedes hacer a la gente que le estás pidiendo que te describa su comunidad. Hay algunos estudios etnográficos que abarcan desde solamente una entrevista hasta vivir en la comunidad, aprender el dialecto de la comunidad, aprender también el dialecto y aprender también cómo comen, las tradiciones, los rituales. O sea, cuando te metes a una comunidad, cuando compartes el tiempo, cuando aprendes el lenguaje no solamente es lenguaje hablado. Acuérdense que también nosotros y nosotras tenemos un lenguaje que no es propiamente hablado o no es escrito, que es uno en donde tú manifiestas gesticulación también, la mímica. Entonces, el estudio etnográfico es muy cualitativo, o sea, es muy descriptivo porque te ayuda a conocer muy bien las etnias, las comunidades. Es un estudio muy completo, por ejemplo. Se utiliza mucho pues la entrevista, la parte de las preguntas, o sea, sobre todo esta parte en donde hay gente que luego suele mentir en las entrevistas. Entonces tienes como que diseñar las preguntas un poquito disfrazadas a manera de que te proyecten obviamente una cuestión, porque también hay personas que son muy celosas de su cultura y están en todo su derecho, ¿eh? Entonces, estas personas pueden a lo mejor de alguna forma, sí te pueden describir, sí te podrán mostrar, pero lo que ellos quieren mostrarte. Entonces, si tú quieres conocer más allá, ya sería que ha habido antropólogos que se internan en las comunidades, se integran en las comunidades, aprenden el dialecto, aprenden los rituales religiosos, aprenden, comen con ellos, duermen con ellos, o sea, aprenden toda la cuestión, toda la situación que se da. Incluso es capaz de integrarse, pero también hay otra cuestión. Hay que tomar en cuenta que tu presencia en una etnia o en una comunidad también tienes que tomarla en cuenta en un estudio etnográfico. Tu presencia tiene mucho que ver porque puede ser que las personas no se conformen o no se comporten como normalmente lo hacen naturalmente. Entonces, tú también tienes que ver y medir como el impacto que tienes cuando estás en una comunidad o cuando estás interviniendo en algo, como un estudio etnográfico, ¿vale? Entonces, es a lo que quiero llegar también en esta parte de los estudios etnográficos. ¿Dudas con respecto a esto, chicos, a los métodos de investigación? Estos son métodos de investigación. Los que vienen en el cuadernillo propiamente son en este caso el método dialéctico, el método hermenéutico, el hipotético deductivo y el método etnográfico, que son de los que vienen en esta parte, ¿vale? Pues obviamente los métodos etnográficos también pues pueden ser con entrevistas, tú diseñas las entrevistas y determinas el área que vas a estudiar y el objetivo y el por qué. Recopilas los datos, los analizas y elaboras un reporte. En la mayoría de los estudios se realiza un reporte. Obviamente algunos de esos son descriptivos, ¿vale? Entonces es propiamente a lo que se refiere. Ahí te va la gata. Entonces, bueno, ahora los tipos de estudio. Fíjense que en el cuadernillo vienen los tipos de estudio también, que es a lo que se refiere con esta parte. Ajá. Ahora, el tipo de estudio que se hace cuando estás haciendo una tesis, tesina, tiene mucho que ver porque describe
hasta dónde quiere llegar obviamente el investigador o la investigadora. Cuando tú haces, por ejemplo, un objetivo, cuando tú estás diciendo, acuérdense que nosotros usamos las clases pasadas de metodología 1, método de investigación 1, hablábamos de las taxonomías de Bloom. Las taxonomías de Bloom son estos niveles a los que vas a llegar en la investigación, donde empezabas desde la parte de crear, desde la parte de observar, hasta la parte de evaluar, y crear, creo que era hasta acá. Iban estos niveles por un gradiente de complejidad, que cuando tú planteas un objetivo, por ejemplo, elaborar o diseñar un libro para niños, ¿no? O elaborar un material didáctico para tal cuestión, o diseñar o cuantificar, evaluar a los alumnos de metodología de la investigación en cuanto a aprendizaje. Ajá. Entonces, cuando yo estoy hablando de verbos que terminan en ar, que propiamente tiene que ver con plantear un objetivo, por ejemplo, elaborar es un verbo y está planteado en infinitivo, o sea, al futuro, o sea, lo voy a hacer. La terminación ar, ir, er tiene esta relación con el verbo en infinitivo. Ahora, cuando estábamos hablando de los tipos de estudio, hay unos tipos de estudio que habla de la correlación. ¿Qué es esto de la correlación? Este tipo de estudio se hace de algunos fenómenos o algunos hechos históricos. Sobre todo, la primera situación que tienes que tomar en cuenta es que el hecho ya pasó. O sea, que tú solamente vas a ejecutar una observación, vas a relacionar los dos hechos que a lo mejor fueron contemporáneos, o que tuvieron un origen parecido. Por ejemplo, si tú quieres relacionar, a lo mejor pudieras relacionar, por ejemplo, las Olimpiadas de 1968 en México, ajá, y el movimiento estudiantil. Si tú quieres correlacionarlos, si tú quieres correlacionar esta parte, se puede hacer de forma paralela. Número 1, porque ocurre en el mismo país. Número 2, ocurre en el mismo año. Ajá. Y entonces son hechos que no son aislados. Entonces, tú puedes ir correlacionando. Correlacionar es establecer una comparación. Una comparación ya sea, pero que tenga ciertas semejanzas y ciertas cuestiones. ¿Hay desventajas en este tipo de estudios? Claro que las hay, porque el primero puede ser un hecho aprobado por el Estado, el segundo puede ser un hecho no aprobado por el Estado. Entonces, obviamente, va a tener más impacto mediático un hecho aprobado por el Estado que un hecho que no es aprobado por el Estado. Ajá. Entonces, es a lo que yo me quiero referir con esta parte, ¿vale? A la hora de hacer un estudio correlacional, a la hora de hacer un estudio analítico o un estudio de análisis, ¿qué es el análisis propiamente? Es desmenuzar. ¿Sí se escribe así, desmenuzar? O descomponer. Vamos a poner descomponer. Descomponer, obviamente, vamos a descomponer el fenómeno propiamente, o sea, desmembrarlo. Lo vamos a desmembrar para que yo pueda describir parte por parte, pueda identificar las situaciones que se han estado dando con el hecho, ¿vale? O sea, estas partes que se pueden después armar en una síntesis. Obviamente lo defino, hago un juicio y se puede hacer hasta una hipótesis de lo que se está trabajando de manera analítica. Por ejemplo, si yo quiero analizar a lo mejor, quiero analizar la conducta pandémica de la Ciudad de México. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Desmenuzar, por ejemplo, el tejido social lo voy a desmenuzar. Desmenuzo en trabajadores, estudiantes,
mujeres que son amas de casa, mujeres que trabajan en empresa, mujeres que son, que trabajan, tienen trabajos independientes, mujeres que hacen trueque, o quiero analizar la economía del país en pandemia, pues tengo que entonces desmenuzar en diferentes secciones, obviamente, el estudio que yo voy a hacer. O sea, porque no puedo estudiar un todo, porque obviamente sería generalizar cuando a lo mejor no está ocurriendo el mismo fenómeno en todas las personas. Entonces, es a lo que me quiero referir. Cuando estamos analizando, ¿desde qué contexto quieres analizar? Si quieres analizar la pandemia desde un contexto psicológico, se puede hacer. Si quieres analizar la pandemia desde un contexto de investigación, ciencia y tecnología, se puede hacer. Si tú quieres analizar desde el contexto social, cómo se está comportando todo el bagaje de personas, la masa de las personas, se puede hacer. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, el nivel académico ahorita en pandemia, lo puedes hacer. Ajá. Y si quieres analizar el sistema de salud en pandemia, se puede hacer. Entonces, cuando ya estamos hablando de diferentes rubros, estamos analizando ya. O sea, sin querer, pues tú ya estás analizando, obviamente, esta parte, porque ya estás empezando a desmenuzar, separar por grados, o sea, por ciertas áreas, ¿vale? Entonces, es a lo que se refiere. Una parte exploratoria o un estudio exploratorio. ¿Qué es eso de exploratorio? Es cuando queremos estudiar algo de lo cual no se tiene antecedente. Ajá, o sea, por ejemplo, si yo quisiera estudiar a lo mejor la vida sexual de las personas en pandemia, no existe un antecedente. O bueno, no se tiene un estudio, un antecedente de alguna vida sexual en otras pandemias, porque no conocemos muchas pandemias. Y normalmente cuando se habla de pandemia, creo que es de lo que menos se habla, de la vida sexual. Entonces, si tú estás hablando de un estudio exploratorio, vas a empezar a hablar de algo que no tiene antecedentes. O sea, que tú serías como que el pionero en esa área o la pionera en esa área. Ajá. O sea, por ejemplo, que no, o sea, esto de exploratorio es como describir, como empezar a hacer un estudio de un campo que no existe. Ajá, o sea, de un área que no hay propiamente. O sea, no existen previos trabajos. Entonces, eso es un área exploratoria. Ese sería un estudio exploratorio porque solamente vas a abrir esa situación, vas a sondear, vas a mapear, como quien dice, vas a estar tanteando las aguas para ver cómo puedes ejercer un estudio así. O sea, por ejemplo, que dijeras, ay, no, yo quiero hacer un estudio de las grafiteras de México. Si no hubiera un antecedente, esto sería un estudio exploratorio.